El maíz es muy rico, aquí en México lo comemos mucho, en tortillas, nachos y asados. Mi familia y yo tenemos más de 40 años sembrando maíz aquí en el norte de Sinaloa. Hoy en día las aplicaciones las hacemos con el dron, lo cual es mucho más rápido y más seguro para la persona que lo está aplicando. Anteriormente esperamos un turno de 3 a 5 días para poder aplicar con avioneta, debido a que cuando el maíz se encuentra en floración, el tractor ya era imposible entrar. Hoy con el dron aplicamos a la hora que queremos, el día que queremos y en las condiciones óptimas. Ya que si nuestras plagas actúan de noche, poderles aplicar a la hora que lo requeramos. Las aplicaciones nocturnas también se han vuelto más fácil, como es de manera automatizada, no hay una necesidad de estar contando surcos o de estar viendo si ya se aplicó correctamente. La escasez de agua que tenemos este año en Sinaloa, con el tractor aplicábamos 200 litros por hectárea y hoy en día con dron aplicamos solo 20 litros por hectárea. Seguimos siendo de igual o mejor eficiencia que una aplicación tradicional con un menor volumen de agua. La turbulencia que el dron hace al momento de estar aplicando, pues hace posible que la hoja quede fumigada por la parte inferior y también por la parte de arriba, que es demasiado fácil operarlo, es como un videojuego. Marcamos hasta donde queremos aplicar y solo eso se queda aplicado, sin ningún tipo de desperdicio. El sistema de esparcido del dron lo utilizamos nosotros para la liberación de control biológico. También se puede aplicar en los cultivos, en una aplicación de fertilizantes. Al principio no estábamos muy convencidos con las aplicaciones de dron, pero al comparar resultados con avión y con tractor, decidimos comprar y tenemos alrededor de 2 años utilizándolos en nuestros propios cultivos y también maquilándolo.